Muy buenos días para todos ustedes. Si se está escuchando, sí, sí se escucha correctamente. Hola. No conozco a nadie, creo. Así que, buenos días, muchachos. Somos Buenos días, 46 profesor. ahorita. Hola, ¿cómo están? El profe Akira me pidió que lo reemplazara. De hecho, yo trabajo acá, sino que yo enseño los lunes. Me pidió que lo hiciera. Me suena el nombre, Angeli. Bueno, tal vez sea otra persona. Hola, hola, muchachos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Dije me suena, no que sea de verdad. Qué bueno, Lucero. ¿Por qué súper bien? ¿Motivada para el examen o asustada? O preocupada, mejor dicho. Eso. Qué bueno que esté la motivación presente. Me parece excelente. Bueno, muchachos. En mi caso, el sistema que yo implemento es de dos tipos. Es el siguiente. Yo tengo la parte de diapositivas, que es la parte teórica, y la parte práctica sí la aplicamos en pizarra. Solo que yo lo hago así de esa manera para poder ejemplificar mejor y poder hacer diferentes cosas, tipo de cosas. Así que no se preocupen por ello, muchachos. No es que el profe ya no está, sino que el profe está en su casa, está flojeando. No, estoy acá en Bonex y acá le acabo de entregar su diapositiva a su tutora. Y nada, empezamos, muchachos. Empezamos. Acá estamos bien con todos. Uy, han visto literatura. Bonito curso para ver. No, es que yo no utilizo, bueno, no utilizo cámara para la parte teórica. Ya la parte práctica me van a ver todo en cuerpo entero. Ya me van a ver. Así que tranquilos. Primero, cuando hablamos de lógica, hablamos estrictamente de un tipo de ciencia en realidad, porque la lógica es una ciencia. Inclusive tiene su apartado en el área de matemática. Y es bastante interesante, la verdad, bastante chévere. Y en el caso de lógica, ¿cómo se define la lógica? La lógica es el estudio de una proposición. Pero, profe, yo le pregunto a usted, ¿qué es una proposición? Una pregunta interesante. La proposición estrictamente es todo aquel enunciado que puede ser verificable. ¿A qué me refiero con la palabra verificable? Verificable quiere decir que o se menciona que es verdadero o se menciona que es falso. Nada más, profe, nada más. Es lo máximo que se puede mencionar y es a lo mucho lo que se puede llegar. Nada más. Ahí he puesto algunos ejemplos. Pero recuerden algo importante, que lo han visto con su profe de lenguaje. Cuando nosotros hablamos de proposiciones, es una oración. Y una oración que tiene de especial debe tener un verbo, pero no cualquier tipo de verbo, sino un verbo coordinado, un verbo que denote una acción. Como por ejemplo en la primera, 4 más 5 es igual a 8. Profe, pero no es una oración como tal. No, pero indirectamente se puede decir que sí. 4 más 5 es igual a 8. Sí, lo de siempre. Mario estudia administración. Correcto. Profe, Lima es la capital del Perú. Correcto. Todo perfecto, todo tranquilo. Y, profe, eso yo me estoy dando cuenta que se puede comprobar si es verdadero o falso, sí. Preguntándole al propio Mario o preguntándole a Google, que Lima es la capital de Perú. 4 más 5 igual a 8 lo puedo comprobar por mi calculadora. Eso es una proposición. Algo que tú puedes ver y que tú puedes garantizar que es verdadero o falso. Pero no solo eso, sino que toda una proposición tú no vas a poner la oración completa. No tendría sentido y muy aparte de ello, no sería práctico, porque para hacer bien un análisis, una lógica proposicional, tiene que ser enunciados pequeños y fáciles de manejar. Entonces, los matemáticos pensaron, entonces yo qué puedo hacer para hacerlo más fácil todavía. Simple, utilizo letras para representar proposiciones. ¿Pero qué letras se pueden utilizar, profe? Ahí están. P, Q, R, S, cualquier letra en realidad, pero que sea minúscula. Y no solo ello, sino que también se utiliza para simplificar un análisis. Pero, ¿puede haber una proposición que tenga dos o tres o cuatro oraciones? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son esos tipos, maestro? Estos de aquí. Las simples y las compuestas.
Las proposiciones simples son también llamadas proposiciones atómicas. Son aquellas que no tienen conector lógico. Profe, si no tienen conector lógico, como estas. Sí, esta no tiene conector lógico. Y profe, ¿qué era un conector lógico? Ahí tienes que acordarte, es un nexo. Como el sin embargo, el pero, en consecuencia, puesto que, ya que, etcétera. Eso se le llama proposición, eso se llama conectores lógicos. Y profe, cuando hablamos de conectores lógicos, hablamos de simples y compuestos. En el caso de los compuestos, también se le llama proposiciones moleculares. ¿Por qué? Porque las proposiciones moleculares tienen uno o más conectores. El y, el o, el sin embargo, el pero, el consecuencia, el ya que, el aunque, etc. Y recuerda, una proposición siempre debe presentar por lo menos un verbo. Profe, ¿qué hago acá? Usted me mencionó conectores lógicos. Sí. ¿Y hay varios tipos? También. Y profe, ¿cómo puedo saberlo? Aquí está. Pero antes de pasar con los conectores lógicos, ¿hay alguna consulta que me quieran hacer? Profe, no entendí esta parte, profe, no entendí este lado, ¿todo bien? Todo bien, profesor. Gracias. Continuamos. Conectores lógicos. El primer tipo de conector lógico es el más conocido de todos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres darle la contraria a alguien? Le dices no. Entonces, profe, el primer conector que voy a aprender es negar, la negación. ¿Cuáles son sus otras palabras? Ahí están. No, no es posible, es mentira, no es cierto que, no es verdad, es mentir, todo lo que tú quieras. Jamás. Eso es una negación. Pero, profe, ¿cómo se representa una negación? Con una virgulilla. Es esta lineecita de acá. Esa línea que parece chueca, esa misma. ¿Y qué más, profe? Nada más. Hay que saber, cabe de recalcar, que la negación es la contraria. Si la contraria de verdadero, ¿cuál sería? Falso. Y la contraria de falso, verdadero. No more. Nada más. ¿Y qué más pasa, profe? ¿Hay algo más que aprender? ¿Quién te dijo que no? La conjunción. ¿Qué es una conjunción, profe? Literalmente conjuntar es unir. ¿Y cuál es el más conocido de todos? El i. El i es el conector más conocido de la conjunción, pero más no el único. ¿Cuáles son otros ejemplos de conjunción? Además, así como, del mismo modo, asimismo, pero, sin embargo, o no obstante. Hay más, sí, pero esos son los más importantes. Y profe, ahí me estoy dando cuenta que estamos viendo todos los valores posibles. Sí, tienes razón. Y eso tiene un nombre. Esto bello, hermoso de aquí se le llama la tabla de verdad. Se le llama la tabla de verdad. Y profe, la tabla de verdad examina todos los valores posibles de una proposición. Sí, así es. Y no solo eso, sino también todos los valores posibles que te puede dar el conector lógico que tengas. Y profe, en este caso, ¿cómo sería? Ahí observamos lo siguiente, que cuando uno es verdadero, el otro también lo debe ser para que ambos sean verdaderos. Y profe, ¿qué pasa si apenas hay un falsito? Todo es falso. Entonces tengo que fijarme de eso, que cuando los dos son verdaderos, solamente en ese caso me dará verdadero. Profe, ¿y si los dos son falsos? Falso. Si uno es falso, falso también. ¿Cuál es la contraria de juntar? Separar. Y hay dos tipos de separaciones. La disyunción débil, la disyunción a secas, o la disyunción fuerte. Una disyunción débil, ¿cuál sería? Con el conector O. Ese es el conector que todo el mundo sabe que es disyunción. Y profe, ¿cuándo es la disyunción? ¿Cuándo se cumple la disyunción? Cuando ambos valores de verdad son falsos. Cuando ambos son falsos, en consecuencia te dará falso. Profe, a diferencia del otro, cuando apenas uno es verdadero, todo te dará verdadero. Así de simple. ¿Qué más, profe?
Hemos visto la disyunción débil. Ahora vamos a ver su hermano mayor, la disyunción fuerte. Y en el caso de la disyunción fuerte, ¿cuál es su símbolo? Sabemos que la disyunción débil, o bueno, de conjunción, es la V hacia abajo. El de la disyunción es la V hacia arriba. Y en el caso de la disyunción fuerte, es un triangulito. Y profe, en el caso del triangulito, ¿cuándo es lo especial aquí? Cuando ambos son iguales, es falso. En cambio, cuando ambos son diferentes, es verdadero. Nada más. Cuando ambos son iguales, es falso. Y cuando ambos son diferentes, es verdadero. Nada más, profe. Nada más, muchacho. ¿Cuál es otro conector, profe? El más conocido de todos, la condicional. Y en el caso de condicional, se representa por el símbolo de la flechita. Y no solo eso, sino que también cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, en consecuencia te da que todo es falso. Profe, y si está al revés el orden, es verdadero. Mucho cuidado con el orden en lógica. El orden es importante. Y si uno no lo conserva correctamente, en consecuencia te va a fallar. Entonces, profe, tengo que poner mi orden. Sí, tienes que poner tu orden. Correcto. Profe, pero acá hay más palabras. Sí, y eso que hay dos tipos de condicional. La directa y la indirecta. Profe, yo identifico la condicional directa? Esta es la más conocida. El sí, entonces, pero no es la única. También puede ser implica que, por lo tanto, en conclusión, luego, por consiguiente, de ahí que, de modo que, deviene, dado P, por eso Q, o cuando P, así pues Q, y de P derivamos Q. Recomiendo a ustedes jóvenes que tomen foto para que ustedes puedan visualizarlo más correctamente y sobre todo puedan tenerlo a la mano. Si le han tomado foto, me avisan, por favor. Wow, Vanessa, qué rápida. Ahora, uy, Moisés también. Todos tan rápidos hoy, me parece excelente. Pero, profe, si hay directa, obviamente está su contraparte, indirecta. Y, profe, ¿qué tiene de especial la indirecta? Que en este caso, digamos, la causa está después y la consecuencia está antes. Y, profe, ¿cuáles son los conectores con los cuales yo puedo identificar la condicional indirecta? Cuando hay un sí, pero, profe, ¿no es igual al otro? Cuidado, no son iguales. El sí acá está al comienzo, pero acá el sí está a la mitad. El ya que, el puesto que, el por qué, el dado que, es condición necesaria para, cada vez que, siempre que, pues, se supone que o a condición de que. Todos ellos denotan como consecuencia una condicional indirecta. Y, profe, ¿cómo se representa la condicional indirecta? Mientras que la directa se representa como P, entonces Q, acá se representa como Q, entonces P. Nada más. Pero hay un hermano mayor más todavía. ¿Cuál, profe? Su hermano bi. La bicondicional. La bicondicional. Y, profe, ¿cuál es la bicondicional? Ahí está. Cuando y solo y cuando es condición necesaria y suficiente, siempre y cuando, y el sí y solo sí, que es el más conocido. Profe, ¿cuál es su símbolo en este caso? Su símbolo es la doble flecha. Y, profe, ¿qué más? ¿Qué más tienes que saber aquí? Las partes especiales. A diferencia de la disyunción débil que cuando eran iguales era falso, acá cuando son iguales es verdadero. Y, profe, cuando son diferentes es falso. Profe, ¿así nomás? Así nomás. Recuerda, en disyunción débil, en disyunción fuerte, era cuando los son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. Acá es la contraria. Cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Profe, todo lo que estoy viendo acá se le llama tabla de verdad. Sí, esto. Esto es una tabla de verdad. 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 Entonces, profe, si todos son tablas de verdad,
¿Todos tienen valor de verdadero y falso? Sí, todos tienen valor de verdadero y falso. ¿Eso tiene algo importante? Sí, tiene algo importante. ¿Por qué? Porque la lógica también estudia eso. ¿Qué estudia, profe? Estudia cuando todo te da verdadero, o todo te da falso, o te da intercalado. Profe, cuando todo te da verdadero, ¿qué sale? Sale la tautología. Profe, ¿y cuando todo me da falso? Contradicción. Y profe, cuando me da intercalado, se le llama contingencia. Ok. Hasta acá que hemos visto los conectores lógicos. La segunda parte de la clase. Upa, tan rápidos, gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Recuerden que, bueno, en mi caso, a mí me gusta bastante preguntarles a mis alumnos si algo no han entendido o algo dice el profe está muy difícil, todo eso. Ok, está bien, Vanessa. Negación, conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte. Ah, disyunción débil, perdón. Disyunción fuerte, condicional. Ah, por si acaso, a ver, mencionan algo importante, porque esto no se los he mencionado a ustedes. Generalmente, bueno, en mi caso, yo paso las diapositivas, tranquilos, porque yo sé que los muchachos no pueden hacerlo así al toque. Yo paso las diapos, así que no se preocupen por ello. Tranquila, tranquilo para todos, para los 43 que estamos, 44 que estamos acá. Yo paso las diapos, así que no se preocupen por eso. Pero antes de alocarnos con los ejercicios, vamos a ir con las leyes lógicas, que lógicamente tienen que saber. Jeje. Gracias igualmente a ustedes por confiar en vuestra existencia. Profe, y acá, esto de aquí, llamada también la ley de involución o también la ley de doble negación. Profe, y en el caso de doble negación, cuando se tiene dos nos, se eliminan los dos nos, lógicamente, y queda el p nomás. Eso es equivalente. Y recuerden eso, cuando hablamos de equivalente, hablamos de iguales hasta cierto punto. Profe, hay otros más, la ley de idempotencia, que es cuando tú comparas dos proposiciones iguales, te va a dar lo mismo. Las asociativas, que asociativas se cumple siempre y cuando tengan el mismo conector lógico o la misma operación. Porque, profe, si que hubiera un O y un I, ahí sí no. Acá se cumple porque ambos tienen disyunción o ambos tienen conjunción, o ambos tienen bicondicional, etcétera. Profe, ¿la ley conmutativa también sirve acá? Sí. El orden de los factores no altera el producto. Ahí está. ¿La ley distributiva también se cumple? Sí, profe. Aunque esta no es muy utilizada, pero también se cumple. ¿Por qué no? Ahora, profe, ¿algo interesante más? Sí, las leyes de Morgan. Esta es importante. Esta es muy importante. La ley de Morgan te dice esto, que cuando una negación entra dentro de un operador no con proposición lógica, le cambia todo. Inclusive la conjunción se vuelve disyunción y viceversa. Esto es importante de saber. Esto es muy importante de saber porque de hecho, cuando a ti te piden reducción de leyes lógicas, es muy importante que lo sepas. Y no solo eso, sino también la ley de absorción, que es esta de aquí, la ley de negación de la condicional o la ley de la condicional propiamente dicha, que esta es la que más vamos a utilizar probablemente. El P entonces Q, la negación y las bicondicionales. Si quieren, tómenle sus screenshots para que puedan tenerlo ahí. Rose, estás veloz tú también. Ahora sí, chicos, esta es la parte teórica. ¿Vamos a utilizar esto? Sí, sí se va a utilizar. Y te pregunto a ti, bello, bella o belle, si quieren ponerse inclusivos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo claro, profesor. Gracias. Uy.
Tan bello ahí, mi bello rostro. Ay, no. Un momentito. Deme un momento, por favor. A ver, chicos, ya volví. Aquí estamos. ¿Cómo están, muchachos? Ya a pedido del público. Jaja. Acá estamos mostrándonos en vivo y en directo. Vamos a empezar. La número 1 te dan 4 proposiciones, que son las siguientes. Si ustedes observan su material, se habrán dado cuenta de que si bien las 4 son proposiciones, eso no quiere decir que las 4 sean correctas, porque si no, no habría clave. Así que hay que examinar bien esa palabra. Proposiciones. Y ahí les pregunto a ustedes, a mí me gusta ser bastante participativo. Les consulto a ustedes. Cuando hablamos de proposiciones, ¿estamos hablando de una o estamos hablando de dos a más? A ver. De dos a más. Correcto. Pueden también enviarlo por chat, ¿eh? Normal. Entonces, cuando hablamos de proposiciones, estamos hablando de dos a más. Estamos ahí todo perfecto. Entonces, en la primera, uy, ¿qué pasó? En la primera dice, n más 1, n y n más 2 son 3 números consecutivos. Y ahí te pregunto, ¿cuántas proposiciones hay ahí? ¿Hay una, hay dos, hay tres o cuántas? En este Una. caso, hay solamente una. Solo hay un verbo. Solo hay una. Correcto, solo hay un verbo. Profe, ¿y en el caso del otro? Curiosamente, el otro es un tantito diferente. Porque en este caso, también, paradójicamente, dice ahí, el número 4 es un número natural, compuesto y par. ¿Cuántos verbos hay ahí? Solamente hay uno. En el número 3, el 87 es un número primo. Primero, ¿es una proposición? No lo es, ¿ah? Aunque en parte podría serlo. Así que vamos a ponerle no. Pero la número 4 sí es proposición. Y muy aparte de eso, encima, es una proposición compuesta.
Porque 4 más 6 es igual a 8, es una proposición. Y 2 por 6 igual a 12 es otra. Entonces acá hay 2. Profe, y te preguntan, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Mira, muchacho. En este caso sería solamente 4. Por si acaso, una pequeña corrección a la clave de la alternativa D. Se borra en ese 2. Vamos con la número 2, muchachos. La número 2 voy a poner el texto completo. Denme un momento. Les pregunto a ustedes, muchachos. Si Julio es biólogo, entonces es astrónomo. Primero que nada, hay que identificar cuáles son nuestras proposiciones. ¿Cuáles serían en este caso? ¿Cuáles serían en este caso? Viéndolo mal y pronto. Es Ya, biólogo y es astrónomo. el Julio es biólogo, es su Julio es primera astrónomo. proposición. Vamos a ponerle P. Y él es astrónomo, es su segunda proposición. A él le vamos a poner. Y profe, pero falta el sí entonces. Tiene razón. Pero el sí entonces, ¿qué significaba? Condicional. La condicional, ¿directa o indirecta? Directa. Correcto. Entonces sería con la flechita apuntando hacia Q. Por lo tanto, en este caso sería P, entonces Q. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Correcto? Sí, profesor. Y te dicen, si Julio es biólogo, entonces es astrónomo. Y te dicen que esto es falso. Y profe, si me dicen que es falso, ¿cuándo la condicional es falsa? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahí está. Y ya sabemos que P es verdadero y Q sabemos que es falso. Pero, profe, ¿no me piden eso? Tienes razón, no te piden eso. Te piden otra cosa, algo un poquito más interesante. Número 1, te dicen, Julio no es biólogo. Acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Si te dicen no, ¿qué quiere decir? Que hay una negación. Y no solo eso, recordemos que Julio es biólogo, era P. Es decir, que en la primera te piden negación de P. Profe, pero P es verdadero. Por lo tanto, me están pidiendo negar el verdadero. ¿Y cuál es la negación del verdadero? Falso. Falso, excelente. Número 2. Dice aquí. Julio es astrónomo. Recordemos que Julio es astrónomo, era Q. ¿Y Q cuánto vale, profesorcito? Vale falso. Número 3. Te preguntan en la número 3. Julio es astrónomo y biólogo. Julio es astrónomo. El I era la V hacia abajo. Y biólogo. Biólogo era P. Y profe, en este caso, Q era falso. P es verdadero. Falso y verdadero, ¿cuánto te da? Correcto, Stephanie. ¿Te da? Falso. Excelente. Y profe, ¿qué más me piden? Número 4.
En la número 4 te dicen, Julio es biólogo. Julio es biólogo o es astrónomo. Ahí está. Entonces, profe, es o. Recordemos que P era verdadero o falso. Y te pregunto, criaturita del Señor, ¿verdadero o falso? ¿Cuánto te da? Ay, no, no se nota. Espérame. No me he dado cuenta eso. Espérense. Ah, esto sirve. No me he dado cuenta que no se notaba. Mejor lo pongo acá arriba. En la número 4 era Julio es biólogo o es astrónomo. Y recordemos que esto, ¿qué te da? No, verdadero o falso. Y en consecuencia, ¿esto cuánto te da? Verdadero, excelente. Y te pregunto a ti, jovencito, jovencita, ¿qué te dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? Falsas. Por lo tanto, voy a ponerlo acá. Por lo tanto, ¿quiénes son los falsos? La A, correcto. 1, 2 y 3. Correcto, jóvenes. Alternativa A. A ver, profe, vamos con la número 3. La número 3 está más interesante. No por lo difícil, sino que está un poquito más explicativa. La número 3 menciona lo siguiente. Uy, está muy alto. Ahora, número 3 dice lo siguiente. Si te dan esto. Y te dicen que esto es verdadero, te piden calcular los valores de verdad de esto. Te piden esto. Ahora, muchachones. Primero que nada, si esto es verdadero, esto está negado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tiene que ser todo esto para que él sea verdadero? Falso. Correcto. Tiene que ser falso. Profe, ¿y si tiene que ser falso? Para que la condicional sea falsa, la primera tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa. Profe, ya, chévere. Entonces ya sé el valor de P. P es verdadero. Estamos bien. Pero, profe, acá me dice que negación de Q es falso. Si la negación de Q es falso, ¿cuánto sería Q? Verdadero. Excelente. Verdadero. Y acá, muchachos, si ambos son verdaderos en bicondicional, ¿cómo será el general de todo? Verdadero. Verdadero también. Por lo tanto, la respuesta que me da, verdadero. Alternativa, muchachos, ya me dijeron. Ah. Número 4. Acá otra vez. A ponernos a escribir. Deme un momento. Au. Me golpeé. ¿Te dan esto? Ahora, lo primero que tú tendrías que hacer acá, para hacerlo correctamente, es identificar tus proposiciones. ¿Cuál es tu primera proposición que podrías identificar ahí al momento?
Sí, aprendo a nadar. Solo es aprendo a nadar. El sí es Ah, de la sí. condicional, de hecho. El aprendo a nadar es mi P. ¿Cuál sería mi otra proposición que puedo identificar ahí? Aprendo historia. No aprendo historia. Aprendo historia. Correcto. Cuidado que me digan el no, ¿ah? Cuidadito nomás. ¿Por qué? Porque ese no, en realidad, voy a poner otro colorcito para que se diferencie correctamente. Este no, en realidad es la negación. Y cabe de recalcar que este sí, entonces, ¿qué era? La condicional. Por lo tanto, la proposición que me están mencionando es P, entonces negación de Q. Y te dicen que P, entonces negación de Q, es falso. Y profe, si me dicen que esto es falso, yo tengo que acordarme que el primero es verdadero y el segundo es falso. Por lo tanto, yo sé que mi P es verdadero y mi Q también es verdadero. Profe, ¿pero acá me piden que sea falso? La A no puede ser, porque dice aprendo a nadar. La B tampoco. La C tampoco, porque ambos tienen que ser falsos. La D no puede ser, pero nos vamos a la E. La D no puede ser, ¿ah? La D no puede ser. Porque la D te dicen así. Aprendo a nadar, sí y solo sí. Aprendo historia. Recordemos aquí que cuando ambos son iguales, porque acá son iguales, él es verdadero. Él no puede ser. Y nos vamos a la E. Y en el caso de la E, tienes que ver lo que dice. O aprendo a nadar o aprendo historia. Mucho cuidado, ¿ah? Porque ese o en realidad es la disyunción fuerte. O aprendo a nadar o aprendo historia. Y acá tenemos que recordar que cuando ambos eran iguales, en consecuencia, ¿qué te daba? Falso. Y en este caso, la respuesta sería la E. Mucho cuidado, señorita Lucero. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero recuerda también, acá estamos para equivocarnos. No te puedes equivocar en el examen. Ahí sí no. Ahí sí no aceptamos errores. Y tampoco devoluciones. Número 5. La número 5 me dice lo siguiente. Voy a escribir otra vez la proposición. Obviamente, tengo que escribirla. Mientras que voy escribiendo, muchachos, ¿todos van a postular este examen de admisión o recién es su primera vez preparándose? Ah, qué bueno, supongo. A ver, lo único que te puedo decir es que tómalo como una experiencia y una experiencia más que importante. ¿Ok? Calma. Vamos, muchachos. Número 5. Ahí tenemos que nuevamente identificar nuestras proposiciones. ¿Cuál sería la primera proposición? Sandra canta. Correcto, Sandro canta. ¿Y cuál sería la segunda proposición? Vale. Vale, iglesia. Como todo buen samaritano los domingos a las 7 de la mañana. Ahí está. Y ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué significa este OO? ¿Qué significa? Disyunción fuerte. Correcto. Decisión fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que sería P
disyunción fuerte Q o P triangulito Q. ¿Cómo quieren decirlo? Y esto de aquí te va a dar verdadero. Profe, pero yo me estoy dando cuenta aquí que en este caso tiene dos posibles combinaciones. Hay que considerar las dos. Verdadero o falso o falso verdadero. En ambos casos te va a dar verdadero. En ambos casos. Profe, pero no hay mucha diferencia. Sí, tiene razón. Pero tenemos que considerar los dos de igual manera. Ahora, profe, vamos con las preguntas que me piden. Número 1, dice, Sandro canta y va a la feria. Sandro canta y va a la feria. Profe, pero el i, el i en este caso es así. ¿Y qué va a pasar en ambos casos? Falso. Falso. Entonces es falso. Profe, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado diferente? Ahí sí habíamos tenido problemas. Pero calma. Número 2. Sandro canta sí y solo sí va a la feria. Otra vez, verdadero o falso y falso verdadero. Otra vez, ambos me dan diferentes resultados. No, ambos me dan lo mismo. Y recordemos que bicondicional solamente era verdadero cuando eran iguales. Entonces, como tú en tu vida, te da F en el chat. Número 3. Dice acá, Sandro no canta, ya que va a la feria. Y ahí les pregunto, ¿el ya que qué significaba? ¿Qué significaba? Condicional. Indirecta, correcto. Entonces, el primero que va es al final, es del final. Era al revés. Entonces, ¿quién diría primero? Él va a la feria, y va a la feria es Q. Y encima de eso, te dicen que no canta, es decir, que sería negación de P. Profe, ¿esto va a cambiar en algo? Vamos a averiguarlo. Q, recordemos que era falso y verdadero. Profe, yo me estoy dando cuenta que negación de P es la contraria de ellos dos. Entonces también sería falso verdadero. Y te pregunto a ti, criatura. En ambos casos, ¿qué te va a dar? Verdadero. Excelente. En ambos casos te da verdadero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Falso, falso, verdadero. Clave, jóvenes. Alternativa D. Correcto. En mayúsculas me puso condicional. Con la condición de que la hagas. Ah, mentira. Número 6. Número 6. Y mira lo que te dicen acá. Look at this. Ahí está. Ahora, muchachos, ¿aquí qué hacemos? Me dicen, simplifique. Y ya. Nomás te mencionan eso. ¿Qué hacemos? Tú dirás, profe, ¿qué hago? Nada, profe, pasa a la siguiente pregunta. No, tienes que ser un poquito más inteligente. Entonces, profe, yo me doy cuenta que aquí hay una condicional. Y acá yo me tengo que acordar la identidad de la condicional. ¿Cuál era, profe? Era una condicional. ¿Era quién? En este caso, la negación del primero o el segundo. Entonces, ¿qué, profe? ¿Qué hago? Nada. ¿Existir nomás? Ok, profe, existo.
¿Cómo sería en este caso? Nos vamos por aquí. Sería la negación del primero o el segundo. Profe, pero el segundo no era simplemente Q, se mantiene nada más. Y en este caso, se mantiene. Y profe, todo esto está encerrado en un no Q. Y les pregunto a ustedes, profe, ¿qué puedo hacer ahí? Mira lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que les había dicho? El orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, profe, no puedo hacerlo uno por uno. No, no puedes. Pero sí puedes hacerlo por este lado. Vamos a darle vuelta. Ahí está. Primero. Segundo paso. Damos vuelta acá también adentro. Le podemos dar intercambio. Intercambio, profe. Intercambio. Vale. Profe, ¿y para qué me sirvió hacer todo ese intercambio, el intercambio y el intercambio? Pues tú tienes que acordarte acá que esto es absorción. Y profe, ¿cómo sabe usted que es absorción? Porque recordemos que una de las fórmulas de absorción era esta. Teníamos que fijarnos que uno se repitiera y además teníamos que fijarnos que ellos fueran intercalados. ¿Y qué me daba acá la absorción? El repetido. Entonces, ¿qué, profe? ¿Acá quién se repite? Negación de Q. ¿Acá está intercalado? Perfecto. Entonces se elimina todo esto y solamente quedaría negación de Q. Clave, profe. Alternativa A, creo. Sí, confirmo. Alternativa A. Y les pregunto a ustedes, muchachones, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta en estas primeras 6? Me avisan, por favor, para poder, si quieren alguna reexplicación, me lo dicen, no tengo problema en reexplicar las preguntas. Dime. Ah, ya, vamos. Pregúnteme. Acá tú tenías que acordarte lo siguiente, porque esto de aquí es leyes lógicas. La ley lógica, que es la ley de la condicional, es esto. Esta es la ley de la condicional. Y profe, ¿cómo describe la ley de condicional? Cuando tú tienes esto, ¿qué tienes que hacer? La negación del primero o el segundo se mantiene. Profe, ¿quién es la negación del primero? Sería negación de P. O, profe, negación de Q se mantiene, el negación de Q se mantiene. Y esto se mantiene así. Profe, pero ¿qué más puedo hacer ahí? Ahí recordemos que hay una propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutativa, muchachos? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, profe, si puedo cambiarlas de orden como yo quiero, ¿podría hacerlo él con él? No. Solo puedes hacerlo con todo este grande y este de aquí. ¿Y profe, por qué no puedo hacerlo con él? Porque no tienen signos iguales. Tienes que darle forma. Y le doy forma, profe. Lo intercambio de orden. Está bien. Y profe, ¿ellos dos lo pueden intercambiar de orden? ¿Quién te dijo que no se puede? Los intercambiamos. Ahora, profe, veo que él se repite, ese está intercalado. Me hace acordar algo. Me acuerdo de absorción. Y el teorema de absorción, para que se cumpla, ¿qué tenía que pasar? Era, uno de ellos se tiene que repetir y al mismo tiempo, uno de ellos se tiene que repetir y al mismo tiempo tiene que estar intercalado el I y el O. Nada más. Y profe, me estoy fijando acá que el repetido es negación de Q. Y aparte de eso, me fijo que está intercalado aquí. Ah, ok, perfecto. Entonces aplico mi absorción. Y al aplicar mi absorción, todo esto muere.
y me queda el P. Todo esto muere y me quedaría negación de Q. Nada más. Eso se llama leyes lógicas. ¿Qué parte no quedó clara, señorita Vanessa? O el resto, que también me consulte. Gracias, Angeli. ¿El resto? Ah, la última parte, el teorema de absorción. Esta partecita. Pues yo digo, si le has tomado foto a la ley de lógica, te darás cuenta que este es creo que el segundo, si me lo acuerdo. Y tienes que fijarte que sean iguales y que estén intercalados. Eso sí tienes que fijarte, para que se cumpla la absorción. Ahora sí, vamos con la segunda tanda. Yay. Ay, 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 ay. Vamos a escribir la número 7. Ahí está. A ver, la número 7 voy a escribirla así, mira. A ver, muchachos. ¿Te dan esto? Wow, sí que he escrito bastante. A ver, lo primero que tú tenés que hacer acá, aunque acá hay algo bueno, chévere, la verdad, hay algo bien divertido. Ya te dice quién es P, Q y R. P es este. Profe Q, también te lo dicen. Q es esto. Y R, profe. R es esto. ¿Estamos bien? Ahí vamos con la primera parte. La segunda parte diría lo siguiente. Primero, este no te da negación. Creo que eso es indiscutible. Segundo, este sí entonces es una condicional. Es una condicional. Y en tercer lugar, y ahí les pregunto a ustedes, ¿ese se deduce qué? ¿Sería directa o indirecta? En este caso, cuando te mencionan se deduce qué, ¿es directa o indirecta? Mira, vamos a comprobar con la directa, porque en opinión personal es indirecta, pero vamos a comprobar de igual manera. Ahora, profe, traduzcamos esto. Sería P, que es este aquí. Entonces, mira, muchachón, cuando tú veas esta comita, significa paréntesis o corchete. ¿Y qué va dentro, profe? Q, entonces, negación de R. Ahí está. Profe, y esto me dicen que ¿qué me da? Me da falso.
Me da falso. Y profe, si me da falso, ¿qué tendría que hacer? Que el primero sea verdadero y el segundo, ¿cómo tiene que ser? Falso. Profe, ¿para qué me sirve eso? Tranquilo. Esto, la condicional, ¿cuándo es falsa? Cuando el primero es verdadero y el segundo, ¿cómo tiene que ser? Falso. Pero, profe, dice negación de R. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto también será verdadero. P, ya. Sería P, se va a poner acá. P, Q y R. P sería verdadero, Q sería verdadero y R sería verdadero. Hasta ahí estamos joya. Y profe, ¿con eso qué hago? Au. ¿Con esto qué hago? Simple. Pongámonos a resolver las proposiciones. Proposiciones, cuidado. Es decir, la número 1, la número 2 y la número 2. Profe, la número 1, ¿qué me dice? Me dice esto. Me dice negación de P y R. Entonces, negación, dice R, disyunción fuerte Q. Profe, negación de P es falso. Él es verdadero, él es verdadero y él también es verdadero. Profe, en el I, ¿esto me da falso? Profe, esto en el disyunción fuerte me da falso también. Y falso, entonces falso es verdadero. Ok, eso justo también te iba a decir. Número 2. P, entonces R. Sí y solo sí, entonces negación de R. Profe, este es verdadero, este es verdadero y todo esto es falso. Profe, y acá verdadero con verdadero me da verdadero. Y la bicondicional, recordemos que me va a dar falso. Solamente me va a dar verdadero siempre y cuando ambos sean iguales. Y por último, pero no menos importante, la última. Negación de pi. Bicondicional R. O negación de pi. Entonces, negación de q. Profe, observo nuevamente, él es falso, él es verdadero. Él es falso, es verdadero. Él es falso y él es falso. Profe, falso entonces falso sería verdadero. Y verdadero bueno, disyunción fuerte de falso sería también verdadero. Y verdadero o verdadero me daría verdadero. Entonces mi clave correcta sería la alternativa D de deseo. Mucho cuidado ahí, Lucero. Creo que te equivocaste en esta, no te diste cuenta de esta parte. Cuidado con eso. ¿Qué pasó? Gracias. Next one, número 8. Nos vamos con esta pregunta. En este caso, si tú te pones a leer la pregunta detenidamente, te darás cuenta que se repiten dos enunciados, que son los siguientes. Y el segundo es este.
Estos son los dos enunciados que nosotros podemos ver, que se paran repitiendo de manera constante. Y profe, ¿qué hago? Nada, muchacho, no te asustes. Simple y llanamente, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme a leer. Profe, Arturo repara un auto. Voy a ponerle como si fuera mi P. Profe, Arturo gana la carrera. Voy a ponerle como mi Q. Y nada más, profe, nada más. Entonces, ¿qué tienen que ver las 5 que están ahí? Tranquilo. Quiere decir que tú tienes que traducir esas 5. Mira, muchacha. En la primera te dice, es necesario que Arturo no repare un auto para que gane la carrera. Y a ti te pregunto, ese es necesario que, y el para, ¿qué tipo de conector es? ¿Qué tipo de conector es? Es una condicional, pero ¿de qué tipo? Porque hay dos tipos de condicional. A ver, chequen su indirecta, correcto, Nick. Indirecta, de hecho. Es una condicional indi. Porque le es necesario que para eso es condicional indirecta. Entonces, ¿quién va primero? El que está al final. Para que gane la carrera, es decir, sería Q. Y Arturo no repare el auto, negación de P. Ahí está. No es cierto que, ese no es cierto, es negación. Que Arturo gane la carrera y repare un auto. Tercero, no es cierto que, otra vez negación grandota, Arturo gane la carrera o repare un auto. Es suficiente que ese otra vez es una condicional indirecta. Que Arturo repare un auto para que no gane la carrera, es decir, sería negación de Q. Y P. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y por último, pero no menos importante, Arturo no gana la carrera. Arturo no gana la carrera. Pero, recuerden que el pero era ahí. Era ahí. Repara un auto. Y me dicen lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes entre sí? Profe, ¿qué significa equivalentes? En peruano, iguales. Acá tenemos que recordar otra vez nuestra formulita de aquí. Cuando a ti te dan una condicional, es la negación del primero o el segundo. Ahí está. Entonces, ¿qué, profe? ¿Qué tengo que hacer? Simple. Esto. Mira. Sería la negación del primero o el segundo. Ahí está. Ahí está. Profe, en este de aquí aplico Morgan. Negación del primero. Este I se cambia por O, la negación del segundo. Profe, ¿acá también aplico Morgan? Sí, aplicas Morgan. La negación del primero. Este I, este O se cambia por I, la negación del segundo. Profe, acá también se aplica esto, la negación del primero o el segundo. ¿Y acá qué se aplica, profe? Nada. Y mira, observa, muchachón. ¿Quiénes son los que son igualitos? Los dos primeros. Profe, este no por el I. Porque el I es al revés del O. Así que no sería I. Entonces, profe, si me preguntan cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes entre sí, por lo tanto, ¿sería quién? 1 y 2.
Profe, clave. Alternativa D. Sería la clave D. Tengan cuidado, muchachos, con eso. Porque eso sí, esta preguntita a veces viene de equivalencias. Así que hay que tenerle mucho cuidado y mucho tiempo. Número 9. La número 9, voy a ponerla primero en la tablita, porque es una tablita de verdad. Ahí está. ¿Y qué me dice esto? ¿Cuáles son sus tablas de verdad? Miren, muchachos. Ahí está. Te dicen lo siguiente. Te dicen lo siguiente. Te dan este operador, un asterisquito, y te dicen que los valores de P y Q son estos. Además de ello, te dicen que solamente será verdadero cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. Profe, nada más me dice, nada más. ¿Pero qué me piden, maestrazo? Me piden lo siguiente. Me piden calcular el valor de lo siguiente. Ahí está. Ahí no, se cayó. Profe, ¿qué hago ahí? Pues nada. Simplemente pongámonos a tantear. No, tantear es un decir. Profe, pero acá dice R y S, acá dice P y Q. Tranquilo. El P podemos decir que es tu R y el Q podemos decir que es tu S. Y profe, ¿por qué lo ponen en ese orden? Porque está en orden alfabético. Recuerda que después del P viene el Q y después del R viene el S. No hay mucha complicación aquí. Entonces, profe, acá me dice negación de R. Acá me dice negación de R. Entonces aplico. La negación de R sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y acá, profe S, aquí está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Profe, ¿el S igualito se repite acá? Sí. Acá también. Y acá también. ¿Qué es este? Ahora te consulto, te pregunto, te imploro. En este caso, para poder resolver correctamente, tenemos que recordar que el paréntesis, tu corchete y todo esto son signos de agrupación. Y acá, como consejo, tienes que ir de adentro hacia afuera. Profe, ¿cómo que de adentro hacia afuera? ¿Te decir que primero resuelvo esto, luego esto, luego esto? Sí, tienes que resolverlo así. Me fijo. Esto. ¿Cuál va a cumplir mi condición principal? Este de aquí, que es este de acá. ¿Y profe, el resto cumple? No, así que el resto, ¿cómo son? Falsos. Este de aquí, el resultado, ¿con quién lo voy a cruzar? Lo voy a cruzar con este de acá.
¿Y con quién lo cruzo? Con el primero. Profe, ¿y qué resultado me va a salir? Eso vamos a averiguarlo. Nos fijamos acá. ¿Quién es el único que cumple la condición? El último. Así que él es verdadero. ¿Y el resto, profe? Falso. Profe, ya terminé de resolver el segundo. Me falta el tercero. Sí. Este, que es mi resultado, ¿se cruza con quién? Con este, mi otro resultado. Y ahí observo. Pam, 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 pam. ¿Quién es el único que cumple? El último, que es verdadero. ¿Y el resto, profe? Falsos. Ahora, profe, ¿este con quién se hace? Con el ultimito de acá. ¿Y cómo saldría en este caso? Me fijo, me fijo, me fijo, me fijo. ¡Uy! ¡Nadie cumple! Y si nadie cumple, profe, no hay clave. No es que no hay clave. Sino que todos son verdad. No, todos son falsos. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál sería? Falso, 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 falso. Clave, profe. Alternativa, extremidades. Ahora, muchachos, en esta segunda tanda, porque no me alcanza más espacio. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no se entendió algo, me lo mencionan también. Uy, este parece una R. Ahora sí. ¿Alguna consulta, muchachos? Si no, tómenle foto al ejercicio. Eso, muchachito. Mira, si te das cuenta acá, en la 9 me refiero a cuando digo que repetirlo, bueno, la condición, tiene que cumplir que para que sea verdadero, el primero es verdadero y el segundo es falso. Y si no se cumple eso, todos son falsos. Como aquí. ¿Quién es los que tuve que cruzar? Este con este. Y acá, el único que cumple la condición es este. Es verdadero. Profe, ahora este lo cruzo con este. El único que cumple la condición, este acá. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último, que lo puse con tiza naranja. Esto de acá, si te das cuenta, nadie cumple verdadero y falso en el orden. Entonces, ¿qué pasa? Todos como tienen que ser falsos. A eso me refería. Cuando me refiero a que no cumple la condición, me refiero a que no es primero verdadero y falso para que sea verdadero, sino que ocurre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo, Angeli? ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta con esto o con esto? ¿Ninguno más? Entonces continuamos. ¿A qué hora termina? 11:35, ¿no? Ya, porque si no a veces me pierdo en el tiempo. Jeje. No. Uy. Es cierto. Gracias, gracias por la corrección. Pero igual saldría lo mismo, creo yo. Al ser el O, correcto, correcto, correcto. Nick. En este caso sería verdadero, verdadero, verdadero. Ah, no, él sería falso. Pero igual saldría si te das cuenta, porque mira, observo por aquí y observo por acá. El único que cumple es el último igual. Saldría lo mismo. Saldría lo mismo. Sí, tranquilo. Ahora sí, vamos con la número 10. Número 10. Otra vez tengo que escribir.
Ya está. Ahora sí. Continuamos. Si la proposición es verdadera, pero primero, tenemos que determinar cuáles son las proposiciones. Y empezamos. Esta es la primera proposición. Vamos a ponerle P. Esta es la segunda proposición. Vamos a ponerle Q. Esta es la tercera proposición. Vamos a ponerle R. Y esta, vamos a ponerle S. Profe, hay 4. ¿Sí? Hay 4. Este I, ¿qué significaba? Este. El cuándo y solo cuándo. Eso recordemos que era bicondicional. Este sí, entonces, ¿qué significaba? Condicional. Y el no se representa con su virgulilla. Entonces, profe, acá me doy cuenta que sería P y Q. Entonces, a ellos dos les pongo paréntesis. ¿Y quién los conecta? La bicondicional esta de aquí. Y te dice que sería R, entonces, no S. Ahora, muchachón, yo te pregunto aquí lo siguiente. El de José saldrá a la calle. ¿Quién es de los 4? ¿P, Q, R o S? Q. Q, correcto. Todo esto es Q. Y en este caso te dicen que todo esto es verdadero y te dicen que esto es falso. Vamos a ver si ayuda. Vamos a ver si ayuda. Profe, yo me estoy dando cuenta acá que para estos que sirva, tendrían que ser iguales. Sí, tiene razón. Aparte, este Q ya sabemos que es falso. Profe, el I no me va a importar si el P y el Q salen falsos porque igualito va a ser falso. Entonces, profe, si él es falso, entonces él también lo debe ser. ¿Para qué? Para que la bicondicional me dé verdadero. Y recordemos acá, para que esto te dé falso, el primero tenía que ser verdadero y el segundo tenía que ser falso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, sabemos nosotros que P no tiene un valor determinado, puede ser verdadero o falso. Q ya sabemos que es falso. R ya sabemos que es verdadero. Y S también es verdadero. ¿Pero por qué? Porque es negación. Entonces, ya sabemos. Empezamos con las preguntas. Número 1. En la número 1 vamos a traducirlo directamente. ¿Qué dice? Si Luis viene con Ana, entonces sería S. Entonces, Ana no viene en coche. Negación de R. Primera pregunta. Segunda pregunta. José no saldrá a la calle. Negación de Q. Ya que, ya que es condicional y directa. Entonces sería que el negación de Q va aquí. Abrirá la puerta. José abrirá la puerta. Ahí está. Ahí está. Y por último, la número 3. Ese ya que recordemos que es condicional indirecta. José saldrá a la calle. Si Ana viene con el coche. Ese sí, cuando está en medio, era también condicional indirecta. Entonces sería, Ana viene con el coche. Sería que R va al final. Y el José saldrá a la calle sería. Ahí está. Profe, ¿y cómo sale? Vamos a averiguarlo. Recordemos que ese era verdadero. Ese era verdadero.
Y negación de R, profe, negación de R es falso. Profe, y si esta es negación de verdadero o falso, es falso. Don't forget it. Profe, esto es verdadero. Tienes razón. Y profe, no importa que él me dé cualquier cosa, me puede dar cualquier cosa. Siempre va a seguir siendo verdadero. Profe, ¿y el último? El primero es falso. Uy, lo puse al revés. Es RQ, lapsus. Porque el R iba al final y el Q iba al comienzo. Ahí está. Este era verdadero y este era falso. Verdadero, consecuencia falso, es falso. Por lo tanto, la respuesta ¿quién sería? Falso, verdadero, falso. Clave, profe, alternativa C. Alternativa C. Muchachos, hay que recordar, muy importante, acordarse de la condicional indirecta. Porque mira, la condicional indirecta te cambia el orden de todo. Como para que no digas, profe, ¿hay que acordarse de eso? Sí, hay que acordarse de eso. Cuando te mencionan el ya que, el puesto que o el sí en medio, eso es una condicional indirecta. Por eso le cambié de orden. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, profe, ya para finalizar nos vamos con la 12. Para no perder mucho tiempo. Número 12. En la número 12 dice, un profesor de aritmética, debido a que el examen estuvo difícil, vaya novedad, bonificará con 2 puntos a cada alumno que encuentre proporciones equivalentes entre sí de las 4 mostradas. Profe, ahí yo estoy leyendo que dice 2 proposiciones que siempre se van a repetir, las cuales son las siguientes. Esta es una. Y la otra es... Ahí está. Muchachos, criaturitas. Estas 2 proposiciones son las que siempre se están repitiendo en todo el texto. Entonces, profe, ¿cómo le hago? Recordemos que tenemos que ponerle nombre. A él le pongo P y a él le pongo Q. ¿Cuántas proposiciones tenemos en este caso? 4. 1, 2, 3 y 4. Profe, a ver, dígame cómo hago. Vamos a leer. Dante recibe medalla si obtiene una nota superior a 16. Ese sí, automáticamente digo, profe, eso es condicional indirecta. Cuando el sí está al comienzo, ahí sí es condicional directa. Pero si el sí está en medio, es indirecta. Y profe, Dante recibe medalla si obtiene una nota superior a 16. ¿No sería Q, entonces P? Claro. Profe, segunda, ¿es falso que? Eso significa una negación. Que Dante no recibe medalla. Que Dante no recibe medalla. Pero, ese es un I, obtiene una nota superior a 16. Ahí vamos a la segunda. Tercera, Dante no recibe medalla. Pobrecito, nadie lo quiere dar medalla. Puesto que, uy, ay, ay. Recordemos que el puesto que, ¿quién era? El puesto que, ¿quién era? El puesto que era condicional indirecta. No obtiene nota superior a 16 y Dante no recibe medalla. Don't forget it. Y la última dice acá,
Dante no obtiene nota superior a 16 y recibe medalla. Profe, otra vez tengo que acordarme de mi formulita. Sí, tenéis que acordarte. A ver, ¿cuál fórmula, profe, que no me acuerdo? Sería la ley de la condicional. Que recordemos que era esto. Profe, ¿y si esta es la ley de condicional? Equivalencias, pues. Tenemos que hacer equivalencias. Profe, esta está fácil. Porque simplemente sería la negación del primero o el segundo. Ya, está bien, estamos joya. Profe, acá aplico Morgan. Sí, y no Freeman. Sería así, mira. Negación de negación, se eliminaban ellas dos y quedaba el P. El li se cambiaba por O. Y el negación de Q entraba. Profe, acá otra vez. Negación del primero sería Q. O no P. Y este no se le cambia nada. Una pregunta, muchachos. Yo les había mencionado acá que el orden de los factores no altera el producto, así que podemos hacerlo así. Normalazo. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo que no? Normal. Entonces, maestrazos, yo me doy cuenta que ellos dos son iguales. Ambos son iguales. Pero, profe, él, no, ya no, son diferentes. Y eso es lo que te pregunta esa parte. ¿Qué? ¿Cuáles son equivalentes entre sí? 1 y 2. Ahí está. Clave, muchachos. Alternativa A. Uy, ya se me cae. Ahora os pregunto a ustedes. ¿Ha quedado claro estas dos preguntitas finales? Me lo pueden mencionar. Me dicen, profe, tengo una duda en esa parte. Profe, no sé. Profe, nadie lo quiere. Profe, nunca más lo quiero ver en mi vida. Profe, usted es especial. Pueden decirme lo que usted quiera. Gracias, Angeli. Bueno, muchachos, voy a dejarles las claves de los que faltan. Voy a dejar la 11, 13, 14, 15. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué les pareció? Uy, ay, ay, ay. ¿Qué les pareció, muchachos, la clase de hoy? ¿Normal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Profe? Muérese. Normal. Mientras que sean críticas constructivas, no destructivas. Mejoraré más en el tema. Qué bueno. Sí, así no te queda otra. Pi, 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 pi. Estuvo entretenida y eso que está fácil, pero se debe aprender muy bien las leyes de Sí, correcto. Esa es la parte clave, Angeli. Esa es la parte clave, Dana. Como te digo, en mi caso, y eso que, como digo, es una clase de estreno. Recién me conocen a mí. Ya cuando ustedes, no sé, en presencial soy más cruel a veces. Hasta más basado soy así. Pero como les digo, ya ustedes han conocido mi propio método, han conocido mi manera como lo hago. Y nada, muchachos. Solo les puedo decir muchas